Yo quiero hablar en esta mañana, esta última entrega de nuestra serie, La vida del Espíritu, un mar de posibilidades. Así fue como comenzó la serie. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo quiero hoy, dentro del marco de esta serie, hablarles sobre operar en el Espíritu. Diga conmigo, operar en el Espíritu. Esa es la última entrega de esta serie y que me gustaría hoy no enseñar. Yo quiero predicarle a alguien acerca de operar en el Espíritu. Amén. Y por eso yo quiero que usted vaya conmigo al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 49. Vaya conmigo. Yo necesito que la gente entienda lo que dice la Biblia en beneficio de los creyentes y acerca de la persona del Espíritu Santo. Leemos bajo la comunión del Dios Todopoderoso. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Padre, gracias por tu palabra. Quiero hablar en esta mañana acerca de operar en el Espíritu. Hemos estado hablando durante todos estos días, especialmente de tres verbos. Del verbo vivir, con el tema vivir en el Espíritu. Con el tema pertenecer al Espíritu. Y número 3, hoy, operar en el Espíritu. ¿Qué es operar? Operar es una acción que se realiza a partir de una habilidad o capacidad que te es dada para la realización de alguna obra o de alguna acción que se te demande o que se necesite. Cuando tú operas, no es solamente cuando se hace una operación quirúrgica en un quirófano, valga la redundancia, o cuando tú puedes cortar a alguien y luego coserlo. No. Operar se refiere a todas las acciones que tú realizas por medio de una habilidad determinada. Y hoy yo quiero hablar sobre operar en el Espíritu porque la iglesia de Cristo comenzó operando en el Espíritu desde el momento en que el Espíritu Santo le fue dado. Yo he tenido como base de lectura en esta mañana Lucas capítulo 24, versículo 49, donde los discípulos son instruidos por parte de un Jesús que estaba ya a punto de ser levantado. Y le dijo con claridad que no se movieran de la ciudad de Jerusalén, de donde ellos estaban hasta ese momento, porque antes de que ellos se movieran de allí, habían cosas que tenían que suceder en ellos y que eran necesarias que Jesús les permitiera. Este versículo le dice: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Hasta que seáis investidos con poder de lo alto. La palabra poder, del griego dunamis, es una capacidad para la realización de trabajo. Es todo lo que se te otorga para que tú puedas trabajar, para que tú seas productivo, para que tú te multipliques, para que tú hagas avanzar lo que ya tienes por delante. Poder no se queda solamente en la exhibición de cosas y de aptitudes que tienes, sino que te da el potencial para la realización de cosas concretas, de cosas que tú puedas ver materializadas. O sea, Jesús le está diciendo a ellos, si se van de Jerusalén, se van a ir sin capacidad. Ahora es más determinante que nunca que la iglesia aprenda a capacitarse en el Espíritu. Diga conmigo, capacitarse en el Espíritu. Y eso es lo que la iglesia debería estar haciendo durante toda su vida, indistintamente de cualquier otra cosa que realice dentro de su vida natural, de su vida humana.
capacitarse en el Espíritu. Amén. Por eso yo quiero en esta mañana que usted acuñe, anide y albergue esa palabra en su corazón acerca de operar en el Espíritu. Yo quiero irme directamente al libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 6 en adelante. Jesús en esta lectura les dice a los discípulos lo siguiente. Voy a leer de manera extensa porque quiero que el texto sea el mismo expositivo, que el mismo texto pues pueda hablar a su corazón. Entonces, los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre tiene en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fíjense que el verso que nosotros leímos en Lucas le hace un anuncio acerca de lo que ellos necesitarán para poder operar en el Espíritu. Sin embargo, solamente les anuncia que si se quedan allí serán investidos. La palabra investidura es sinónimo de autoridad, de asignación o de designación a un puesto. Por eso Elías, cuando se iba al cielo, no le tiró un zapato a Eliseo, no le tiró una cadena de oro a Eliseo, no le tiró una paca de dólares, no le tiró oro, no le tiró del carro de Israel y su carruaje celestial, no le dio nada más que su manto. Diga conmigo, su manto. Porque la investidura es representación de una asignación que se te da y que se te está autorizando a operar en una determinada dimensión. Elías le dijo a Eliseo: cosa difícil me has pedido, pero si me vieres cuando yo fuere tomado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y cuando sucedió aquello, dice que vino un torbellino, un carro de fuego con caballos de fuego, y apartó a los dos, a uno del otro. Y cuando estaba siendo levantado Elías, dice que él se quitó ese manto. Allá arriba no iba a hacer falta eso. En los cielos no va a hacer falta designación, no va a hacer falta pastorado, no va a hacer falta profeta, no van a hacer falta pastores, no van a hacer falta nada de eso. Elías dijo: mi manto era para yo usarlo aquí en la tierra. Mi manto profético, ese que decía: si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo, y descendía como él lo decía. Aquel que decía: por mi palabra no va a llover hasta que yo no lo diga. Ese supo que llegaría el tiempo en que ya los dones no serán necesarios. Y soltó esa designación para los que quedaban aquí. Se la tiró a Eliseo. Ese manto, por eso Jesús dice: serán investidos. Diga conmigo, investidos. Y aquí les está señalando de nuevo cómo es que van a recibir ese poder. Leí en el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Voy a decirlo de nuevo porque ese sonido me dañó esa palabra tan poderosa. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder no viene a la gente cuando la gente sabe muchas cosas. Muchos dicen que la información es poder. Y ciertamente en esta tierra la información es poder. Y por eso la información se compra y se vende. Y por eso la gente le ha puesto un precio a la verdad. Pero el poder que viene por el Espíritu Santo, ese ni se compra ni se vende. Por eso Simón quiso comprar poder de los apóstoles, creyendo que eso era algún tipo de truco a lo que él estaba acostumbrado. El mago habla con los discípulos y les dice que le vendan de eso que ellos tenían, que le ponía la mano a la gente y la gente caía. Que cuando Pedro pasaba por el lado, cuando el sol le daba por la izquierda, la sombra que estaba a la derecha sanaba a todos los que iban pasando. Eso quería Simón, eso quería el mago, y lo quería solo para exhibición, pero él quería comprarlo. Ellos le dicen: pero es que tú y tu dinero, porque lo que nosotros tenemos no se compra ni se vende. Es un don. Diga conmigo, un don. Una caris, que significa gracia. Algo gratuito.
algo gracioso. Pero hay algo importante aquí. Y es que cuando viniese el Espíritu Santo sobre ellos, era cuando recibirían poder de Dios. El poder que Dios da no se manifiesta de ninguna otra manera, sino a través del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. Y hoy yo quiero que alguien me levante la mano aquí, según sea su respuesta. Levánteme la mano aquí el que no ha sido bautizado en el Espíritu. Levante la mano. Levante la mano, sea sincero. Porque yo voy a desatar una palabra aquí hoy que va a quedar en su corazón y le va a permitir a usted entender la necesidad de ser bautizados. ¿Cuántos nunca han hablado en lengua aquí? Levante la mano. Nunca han hablado en lengua, nunca. Mire, la palabra de Dios nos acaba de decir que nosotros recibiremos poder. Marcos capítulo 16 nos habla algo sobre esto y lo voy a tocar. Marcos capítulo 16 nos dice algo muy hermoso, muy interesante, que yo quiero que usted anide en su corazón y lo comparta el resto de su vida con alguien que esté a su alrededor. Y dice lo siguiente: finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que habían visto a lo que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre estarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es una promesa contundente y clara que en cualquier idioma puede ser entendida. Entonces, cuando Jesús le dio esta promesa, estaba hablándole de eso que nosotros acabamos de leer en el libro de los Hechos, capítulo 1. Dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y es con una razón y con una asignación en particular. Cuando nosotros leemos Lucas capítulo 10, versículo 1, dice que reuniendo a los 12, les dio poder y les dio autoridad sobre todos los demonios y sobre todas las enfermedades. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué está pasando con la iglesia actual? Que todavía nosotros seguimos quebrados, seguimos doblegados ante enfermedades y ante ataques demoníacos que siguen afectando a nuestro alrededor. Lucas 10:1 dice que los reunió y les dio poder y les dio autoridad, no sobre algunos, sobre todos los demonios y sobre toda enfermedad. Entonces, aquí vuelve y le da a entender para qué es el poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Dónde más? En Judea. ¿Dónde más? En Samaria. ¿Dónde más? Y hasta lo último de la tierra. Es interesante ver que cuando Él le dice que recibirán poder, no es para que se inflen de poder, no es para que se sienten en un banco llenos de poder, sino para que le sean testigos. Aquí la palabra testigo es martirios o mártir, que es alguien que ha sido testigo ocular, que ha palpado, que ha sentido, que ha visto y oído, y que ha presenciado una determinada acción, y que no solamente está en capacidad de decir lo que vio, sino de padecer a causa de lo que vio. La palabra testigo aquí se relaciona con mártir, que es alguien que sufre por una causa. Entonces, le dice que le van a ser testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, que representaba el primer lugar en donde ellos se encontraban, y que estaba allí hablando de todas aquellas personas que estaban en comunión con ellos o que tenían cercanía con ellos. Le vas a tener que predicar a tus amigos, le vas a tener que hablar a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, le vas a tener que hablar a tus hijos, le vas a tener que hablar a tu vecino, le vas a hablar a Judea. Y es a un círculo mucho más amplio de personas
a las cuales Dios te permitió llegar. Fíjate que Él no le está hablando a gente inalcanzable. Le está hablando primero a la gente que están a su alcance y a las cuales tendrían que serle testigos y sufrir en carne propia las consecuencias de haberle dado una palabra. En Judea, luego se va a Samaria, que aunque son sus hermanos, estaban descarriados y que por alguna razón había una enemistad entre ellos por una cuestión religiosa. Tú vas a tener que compartir esta palabra y vas a ser investido de poder para arrastrar a aquellos que están en religiones falsas, que creen en la mitad de Dios, que creen en el Dios pero no creen en el Espíritu Santo, aquellos que creen en el Espíritu Santo pero que no creen en Jehová, aquellos que creen en Jehová pero que no creen en Cristo, aquellos que creen en Cristo, en Jehová, en el Espíritu Santo, en la Virgen, en cualquiera que ande por ahí, aquel que cree no solamente en la Virgen sino que también cree en San Miguel y en los cuadritos que tiene en la calle, en la casa. Le vas a tener que hablar a aquellos que están en oscurantismo religioso, que ni siquiera saben el nombre de Dios ni lo que significa. Y después dice hasta lo último de la tierra, refiriéndose a aquellos que no conocen a ningún Dios, o que quizás conocen tantos que todavía no le ha llegado a su mente el nombre de Jehová. El tema es que cuando Cristo dice que van a recibir poder, es con una tarea en específico. Usted va a hablar en lenguas, usted va a operar en el Espíritu, pero operar significa llevar el mensaje de salvación a aquellas personas que lo necesitan y con las señales que hablan de que ese Espíritu Santo está dentro de ti. Cristo les dio una promesa para que operaran en el Espíritu. Pero ¿qué pasa con la gente que hoy en día nosotros tenemos una comunidad de cristianos que algunos dicen ser cristianos, estudian mucha Biblia, generan muchos libros y tienen mucho conocimiento, pero cuando tú le hablas del Espíritu Santo, ellos dicen que es imposible que el Espíritu Santo hable a través de una persona. De hecho, la gran mayoría de los libros que nosotros leemos, nosotros los cristianos leemos, están escritos por esa gente que saben lo que la Biblia dice, que leen la misma Biblia que nosotros, pero que son incapaces de entender que imponiendo las manos sobre alguien, la sanidad puede surgir. Que alguien pueda hablar en lenguas y hablar misterios. Que pueda ser edificado mientras habla en lenguas. Le es imposible creer que alguien pueda profetizarle a alguien. Le es imposible creer que alguien pueda tener discernimiento de lo que hay en el corazón y en el espíritu de alguien cuando se le acerca. Le es imposible entender que alguien pueda operar milagros, trastornar el entorno natural para beneficiar a un hijo o a una hija de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos todas estas cosas, nos estamos dando cuenta que están tomando el evangelio como por dosis. Lo están tomando por pedazos y al tomarlo por pedazos hay cosas que no se van a manifestar nunca en su vida, porque hay dos aspectos que yo quiero destacar aquí. Número uno, en el pasaje que nosotros leímos, Jesús le dijo a ellos que no se fueran de Jerusalén hasta tanto no sean investidos con el poder de Dios. Para ellos haberse quedado allí, debieron haber creído a la palabra que recibieron de parte de Jesús. Si ellos no creen, se van. Y si se van en desobediencia, no reciben absolutamente nada. Entonces yo quiero que usted me diga algo. Cuando a usted le hablan del Espíritu Santo y usted sabe que el Espíritu Santo es bueno y usted sabe que Dios transforma a través del Espíritu Santo, usted sabe que Cristo puede hacer de usted una persona diferente, una herramienta útil y de poder, un arma de guerra en el Evangelio. Si usted es investido con el Espíritu Santo, usted dice que cree eso, pero pasan los años, usted no ha recibido todavía la promesa para operar en esa dimensión en la que Cristo necesita que tú operes. ¿Crees tú que tu fe ha sido suficiente? Jesús le está diciendo que para ellos recibir implica creer primero a la promesa. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y dice lo siguiente: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesús fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ambos pasajes, tanto Lucas 24:49 como Gálatas 3:2,
está hablando de un aspecto de fe, de un aspecto de convicción, de un aspecto de seguridad. Está hablando de alguien que cree de manera incondicional que quien prometió lo hará. Ya les he dicho antes que una de las cosas más peligrosas que tiene la incredulidad es que la incredulidad es un insulto al Dios que prometió. Cuando usted no cree, usted no solamente se queda sin la promesa, porque hay quienes pensarán que si yo no creo en que Dios puede sanarme, pues simplemente me quedé enfermo y ya no pasa nada. No, tú no puedes pedir la oración por sanidad, no creer que vas a ser sano y creer que estás agradando a Dios mientras lo haces. La incredulidad es un insulto porque la incredulidad pone en tela de juicio, pone en cuestionamiento a aquel que te lo prometió. Y ya les he explicado a través de metáforas y a través de ejemplos cómo esto sucede en la vida de la gente. Yo creo que Dios me puede sanar. Yo necesito que usted ore por mí para que Dios me sane. ¿Cree que Dios lo puede hacer? Sí, yo lo creo. Oramos por ti, no depende de mi fe, depende de la tuya. Oro por ti, no pasó nada. Porque tú dirás, como pasó con este que bajó desde Damasco a donde el profeta. Y cuando el profeta le dice lo que tiene que hacer para ser sanado con lepra, estamos hablando de Naamán el sirio, había una criada en su casa que le dijo, ustedes tienen la solución de ese problema, allá de donde yo vengo hay un hombre de Dios que puede sanarte. Y ellos, habiendo sabido eso, mandaron una comisión de embajadores a Israel para que hablaran con el rey y el rey le hablara a Eliseo y el rey le dijo, pero venga acá, ¿seré yo profeta o seré Dios? No. Cuando el profeta supo del asunto y fueron donde él, le dijo, ni siquiera se le acercó a Naamán. Cuando llevaron a Naamán donde él, desde afuera, él le mandó a decir, vayan y díganle a Naamán que se bañe en el río Jordán. Que se bañara 7 veces en el río Jordán. Cuando Naamán el sirio dice, pero ven acá, yo pensé en mi corazón que como era un profeta de Jehová, del Dios de los israelitas, un hombre poderoso, él me iba a llamar, me iba a hacer tal cosa. Y pensó todo lo que la religiosidad le mete a la gente en la cabeza, que para tú ser sano, tú tienes que ser como la religión te enseñó que se hace, y si no es con un método lo que tú conoces, nada va a suceder. La gente se entablilla, se encasilla dentro de cosas que tiene solamente en su cabeza, pero que Dios no le ha dicho, y que eso obstaculiza el milagro de Dios en su vida. Y eso se llama incredulidad. La incredulidad insulta a Dios porque le dice a Dios, tú tenías que hacerlo como a mí me dio la voluntad de que tú lo hicieras y no como tú en tu omnisciencia, en tu omnipotencia lo puedes hacer. La palabra de Dios enseña que la gracia de Dios es multiforme. Es decir, que tiene muchas formas variantes, infinitamente variables, y tú no vas a poder conocer ni comprender la magnitud ni la cantidad de sus variantes. El general Naamán se queda frustrado y por demás molesto. Su orgullo, el incrédulo, tiene algo y es que es orgulloso. Usted va a una campaña de sanidad, a una campaña de milagros, y hay tanta gente que a usted se le imposibilita llegar hacia donde esté el hombre de Dios. Y usted dice que eso es un desorden, porque el que tenía la necesidad era usted, que estaba enfermo, y nadie lo dejó llegar. Y termina, en vez de llegar a ese lugar y salir de ahí bendecido, sale enojado. Hay gente que salen enemigos de Dios, salen guapos con el predicador y con mala voluntad todos los hermanos que fueron a buscar su milagro, porque él llegó de último, había demasiada gente y él no llegó donde estaba el profeta. Y como el profeta no lo llamó por su nombre y no lo señaló, porque la gente dice, yo voy a ir, Señor, y si es tu voluntad que tú me sanes, el predicador va a reconocer a la distancia que yo estoy ahí, tú le vas a hablar de mí, le vas a decir mi nombre, mi apellido y mi cédula, y él me va a llamar, me van a subir a la plataforma, él va a orar por mí, yo voy a caer, me voy a revolcar un rato en la plataforma, luego me van a parar y me van a pedir un testimonio, y yo voy a decir estoy sano. Así piensa una mente cuadradamente religiosa. Pero ¿qué pasa cuando Dios hace lo inusual y lo improbable contigo? ¿Qué pasa cuando Dios hace las cosas como Él las quiere hacer? ¿Qué pasó con tu esquema? Naamán tuvo un problema con su esquema. Naamán creía que el Espíritu operaba a la manera en que él lo necesitaba. Y no como él entendía, como Dios entiende que debe operar en favor de ese problema. Le dijo, no, este tipo me va a mandar a mí a hacer tal o cual cosa, va a venir donde mí, me va a ungir, me va a hacer, no sé. Sin embargo, el profeta lo que le dice, dile que se vaya a bañar, que se bañe 7 veces. Lo primero que era un general,
que estaba así con el rey. Como dicen aquí, de pegamanito con el rey de su país. Y tú lo estás mandando a bañar, porque él está ahí no porque está enfermo, sino porque lo que no se ha bañado. Hay gente que se pone triste. Si tú le dices de lejos, antes de tú ponerme la mano, primero a tal cosa. Antes de yo imponerte manos, primero a tal. Ah, pero este hombre no es un hombre de Dios. Yo pensé que él era cristiano, porque mira, yo vengo donde él y es, en vez de ser humilde, mira lo arrogante que se pone, que yo no me le pegue. ¿Y cómo él ora por mí si no me le pego? Es que no es como tú quieras, mi amor. Hay personas que no han recibido el Espíritu Santo porque creen que el Espíritu Santo va a violar su cabeza, va a irrumpir en su corazón y va a romper el candado y va a entrar a la mala. Hay gente que nunca han hablado una lengua, no porque el Espíritu no se la ha dado, sino porque ellos creen que están hablando disparate. Y como oyen tanta gente en el mundo, tienen la misma gente, la misma mentalidad que el mundano, que te oye diciendo papá, 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 y cree que tú estás hablando un tollo. Eso es para él, el papá, 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 pero cuando tú lo hablas aquí, los demonios caen y ruedan al suelo. Una misma palabra en diferentes idiomas tiene varios significados. Un mismo sonido puede que en un idioma signifique una cosa y en otro simplemente no signifique nada. Usted dice aquí en español, dice pa. Y eso parece como un sonido de un golpe, pero en creole es. Dios utiliza la boca del hombre para hablar misterios espirituales, emitiendo sonidos que parecen de tu idioma, pero que nada tienen que ver con tu idioma. Y aún sean sonidos de tu idioma, dicen palabras y significados celestiales que me recuerda mucho a la historia del profeta Daniel. Daniel fue traído a la sala del rey Belsasar mientras celebraba y bebía vino con los príncipes de su tiempo. Y él llegó cuando la mujer lo propuso. Dijo, en tus tierras hay un hombre que estuvo en los tiempos de tu papá, que en ese tipo habita un espíritu superior, un mayor espíritu que en todos los demás. Él está instruido para descifrar sueños, para responder preguntas, para interpretar. El hombre tiene el Espíritu de Dios por dentro. Y cuando lo entraron, el rey estaba así con las piernas temblando y había una palabra escrita en la pared. Apareció un dedo parecido a la mano de un hombre y escribió en la pared, Mene, Mene, Perez, Tekel, Uparsin. Y cuando Daniel, todos los arameos de esa zona estaban interpretando o intentando interpretar lo que decía esa palabra. Esa palabra en su propio idioma tenían significados. Sin embargo, ellos leían la frase completa y nadie entendía. Oh, Mene, Mene, Tekel, Perez, Ufarsin. ¿Y qué significará eso? Oh, cortado, pesado. Nadie pudo entender. Mene, Mene. Ha sido pesado. Tekel y cortado. Perez y terminará. ¿Qué quiere decir todo esto? Que aunque ellos hablaban arameo todos y podían leer lo que estaba escrito, el significado de esas palabras era espiritual y el espíritu que le escribió no le daba significado a nadie que no lo tuviera por dentro. Y yo que hoy quiero hablar acerca de operar en el espíritu, yo quiero decirle que todavía se vale hablar en lenguas. Yo estuve operando, no tengo mucho tiempo para testificar. Estuve orando en una ocasión en un lugar y cuando el Espíritu Santo vino a mi vida y me habló acerca de alguien que estaba siendo poseído por un espíritu, me dio a la voz una lengua que yo nunca en mi vida la había hablado y que era extraña incluso a mis oídos. Porque yo no sabía si entre el evangélico hay lenguas como que son comunes en ciertos evangélicos que usted lo oye y dice, pero ese fulano. Hay un género de lengua que usted habla que quizás no lo habla otro. Y cuando yo hablé en ese género de lengua, extraño para mí, pero sentí algo poderoso del Espíritu, la persona que estaba delante de mí cayó. Y cuando eso sucedió, entonces el Espíritu comenzó a decirme qué era lo que estaba pasando. Y cada vez que yo le hablaba en esa lengua, ese Espíritu se revolcaba en el cuerpo de esa persona. Entonces, hay cosas que el ser humano mortal, común y corriente, yo los felicito por lo que son tan inteligentes que no pueden creer que Dios puede utilizar una palabra, que lo que sea que usted diga, para hacer algo más allá de lo que tú entiendes en tu cabeza que está sucediendo. Por eso,
al que no habla un idioma, yo voy a un culto, por ejemplo, de donde se está hablando ruso, donde se está hablando alemán, y ahí puede estar pasando cualquier cosa, ahí pueden estar predicando la palabra más poderosa del mundo, y para mí no significará nada. ¿Sabe por qué? Porque yo no entiendo un pepino de lo que están hablando los alemanes. El hecho de que usted no entienda algo no significa que eso no sirve. Pero ¿qué pasa? Que lo que quiero significar con esto es que los cristianos se han subido en el mismo caballo. Están montados en el mismo vehículo y le quieren hacer caso a los impíos que andan por ahí burlándose de los dones espirituales. Profetizar es normal. Es normal que una gente vea lo que está detrás de la pared. Es normal que la gente sepa lo que tú hiciste antes de salir de tu casa. No es normal, pero los impíos se burlan de eso porque al no ser normal, natural, y ellos son natural, un simple pedazo de carne, ellos creen que Dios no lo puede hacer contigo. Pero lo sorprendente para ellos es cuando Dios le habla y le declara todos los secretos que hay en su corazón, entonces terminan llorando. Operar en el espíritu comienza por creer. Diga conmigo esto. Operar en el espíritu comienza por creer. Los discípulos no salieron de Jerusalén hasta que no fueron investidos. Y la investidura era para recibir poder en el Espíritu Santo para hacer todo aquello que Cristo le dijo antes de irse. Operar en el Espíritu implica ser bautizados. Yo quiero hoy desatar una palabra aquí que permita que alguien comience a buscar el bautismo del Espíritu Santo. Operar en el Espíritu no es simplemente venir y cantar un devocional aquí. No es simplemente venir y cantar un corito, agarrar un himnario, tocar esa conga, un güiro, una batería. El Espíritu Santo de Dios tiene cosas reservadas mucho más elevadas que un simple servicio dominical. Los demonios tienen que ser echados de los cuerpos. Las enfermedades tienen que salir. Los problemas tienen que responder a una palabra. Pero a una palabra envuelta en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y voy a seguir leyendo lo que dice para cerrar allí. Y yo quiero ir nuevamente al libro de los Hechos, donde el Señor le habla de manera clara, de manera diáfana a los discípulos cuál es la necesidad de que ellos tengan el Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Diga conmigo: unánimes juntos. Unánimes juntos. Unánimes juntos. Unánimes juntos. Esa es la fórmula secreta de una iglesia que es bautizada por el Espíritu Santo de Dios. Estaban unánimes juntos. Bendigo a Dios. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo: fueron todos llenos. Fueron todos llenos. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces allí en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le escuchaba hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son Galileos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y continúa diciendo: partos, medos, elamitas y los habitantes de Mesopotamia y de Judea, de Capadocia y del Ponto, de Asia, de Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes juntos tanto como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban atónitos, repite de nuevo, y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Todavía hay mucha gente que se está preguntando: ¿qué quieren decir los cristianos cuando hablan en lenguas? Ese misterio está reservado para los que creen. No es posible discernir las cosas del Espíritu en la carne. Y continúa diciendo, dice: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Es decir,
han ingerido bebidas alcohólicas, están borrachos, están fuera de sí, se volvieron locos, perdieron la vergüenza. Sin embargo, Pedro, poniéndose en pie, alzó su voz y habló diciendo, y con eso yo voy a cerrar. Aquí vemos a un Pedro que caminó 3 años con el maestro, operando solo desde la superficie, solo desde la carne, al punto de que ya al final de su caminata con el maestro, de su recorrido con Jesús, y de haber sido enseñado por Jesús, todavía era agresivo y mochaba oreja. Ese Pedro que se paró aquí y hablándoles le dijo, es el mismo Pedro que era convertido durante 3 años y pico, y cuando Malco, el soldado romano que llevaba a Jesús preso, quiso tocar a Jesús, Pedro andaba con algo aquí. Pedro andaba armado, pero no solamente andaba armado, sino que jaló machete, hermano. Le voló una oreja a Malco y Jesús tuvo que reprenderlo. Ese Pedro que operaba desde la superficie, diga conmigo, desde la superficie. Yo le decía a mi esposa el otro día, digo, ya yo estoy harto de los cristianos que operan desde la superficie. Las cosas nunca en la superficie revelan la realidad de las profundidades. A veces el agua está calmada por encima, pero por dentro hay un torbellino, hay un remolino que es capaz de hundirte y ahogarte. Innumerables personas han ido arriba a bañarse y terminan hundidos por una corriente subyacente, por una subducción que se lo traga y nunca más lo vuelven a ver. Porque la superficie no lo revela todo. Y hay cristianos que quieren vivir operando desde la superficie. Y un día van a ser sorprendidos por las profundidades. El que no aprende a conocer las profundidades un día puede ser tragado por ellas. Y le voy a continuar diciendo, ese Pedro pasó ya en esta etapa, porque Pedro era uno de los que estaban allí, de más de 120 en el aposento alto, que fueron investidos con el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, Pedro empieza a operar de esta manera. ¿Cuál fue la primera operación que hizo Pedro? El uso de la palabra. Todos nosotros hemos leído cómo los sacerdotes y los principales religiosos de Israel decían acerca de Pedro y de Juan, ven acá, pero estos hombres son sin letras y del vulgo. Son gente vulgares, son gente que no tienen contacto con literatura, que no son cultos. ¿Cómo entonces hablan con tanta destreza? ¿Cómo dan un discurso con tanta seguridad y con esas herramientas de locución y con esa presentación tan magistral? Le voy a decir por qué. El día en que Pedro recibió al Espíritu Santo por primera vez en su vida, dice que les habló diciendo. Entonces Pedro, poniéndose en pie ante los 11, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorios, oíd mis palabras. Me parece escuchar a un maestro de ceremonia experimentado, a alguien que ha hecho un curso de locución, a alguien que ha trabajado en presentación de televisión, a alguien que es un discursista habitual, que primero, antes de comenzar a hablar, capta la atención del público, saluda a todos los presentes conforme a la naturaleza de su origen y entonces, después que tiene su atención, comienza a decir las cosas que necesita que se queden en la mente de esas personas. Una persona que nunca ha estudiado locución, una persona sin letras y del burgo, una persona que no tiene formación académica como para dar un discurso en público, no haría esto de manera natural. Y fíjese cómo arranca el discurso Pedro. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y escuchad mis palabras. Antes de decir el meollo del mensaje, la esencia del mensaje, primero, ¿qué hace? Miren todos aquí. Amados hermanos, muy buenos días. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Estamos reunidos aquí con la finalidad de escuchar palabra de Dios, por lo cual le pido su más absoluta y solemne atención. Y Pedro continuó diciéndole lo siguiente, porque estos no están ebrios como vosotros pensáis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que se había dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Diga conmigo, vuestros hijos y vuestras hijas. No, yo creo que estoy solo aquí. Vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán. Y sigo leyendo, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y el cielo y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Pedro, lo primero es que hace uso de todo lo que había conocido acerca de la ley de Dios y acerca de los profetas. Profeta Joel había profetizado acerca del advenimiento del Espíritu Santo. Diga conmigo, Espíritu Santo. Y les contó a ellos todo cuanto el Espíritu Santo podía hacer. Y esa destreza para Pedro hablar acerca de esto es lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 2. ¿Qué dice Pablo en su primera carta, capítulo 2, acerca del Espíritu Santo? Veamos, dice: así que, hermanos míos, no fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber cosa alguna, sino a Jesús Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. A partir del derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia, aparece una nueva forma de actuar, una nueva forma de hacer las cosas, una forma sin igual de poder actuar en favor de la propagación, de la diseminación y de la expansión del mensaje de la palabra. Cristo no quiere más personas sentados esperando que alguien les alimente como los pichones en el nido, sino personas que vayan por las naciones, personas que no esperen el pastor para orar por un endemoniado, personas que no esperen a alguien para orar por un enfermo, sino que tomando en su mano aceite oren por los enfermos y serán sanos. Y si no encuentran aceite, le vacían un jarro de agua. Y si no hay nada, entonces oran a Dios y los enfermos serán sanos. Porque el problema con nosotros es que vivimos metidos en una cajita. Hay un endemoniado que está acabando con el barrio, que rompió la casa, tumbó todos los trastes, la vajilla entera, bajó el microondas, todo lo tiró para la calle. Y cuando esa persona ya va a romper la puerta, entonces dice: espérense, déjenme llamar a mi pastor para que él venga. Y entonces cuando él venga, todos nos reuniremos, él tomará aceite. Mientras tanto, ese hombre mata a alguien ahí. Está una persona a punto de morir. El cáncer lo agarró, lo tiró en una cama. Está gritando, ya no aguanta más. Ya la pastilla ni los calmantes le hacen nada. Le quedan 3, 4 minutos de vida. Usted va a llamar al pastor: pastor, venga, que un vecino mío está a punto de morir y queremos orar por él. ¿Y qué tú hiciste que no ha orado? Pero recibiréis poder. Cuando una persona está investido de poder, no pregunta. Cuando una persona está ungida, hay que dejarlo fluir. Que cuando usted está ungido, usted no se sobrepasa de los límites. Cuando usted tiene la unción del Santo, no hay nada que pueda impedir que usted cumpla con la asignación que Dios le dio. Yo voy a pedirle a alguien que se ponga de pie en esta mañana y reconozca conmigo de que realmente necesita el Espíritu Santo de Dios. Porque yo pudiera orar por ustedes para que sean bautizados, pero Dios no le da nada a nadie que no le pide. Levante la mano, todos los que no han recibido el don de lenguas aquí. Levante la mano y quédese con ella. Yo quiero hacerle una pregunta, pero no me la conteste a mí. Contéstela a usted a lo interno. ¿Ha pedido usted el bautismo del Espíritu Santo con realidad, con sinceridad? ¿Cree usted que Dios puede actuar a través de usted? ¿Cree usted que lo que la Biblia dice acerca del don del Espíritu Santo, del don de lenguas y de los dones espirituales es real también para usted? Yo nunca voy a poder imponer las manos sobre alguien para que reciba el don de Dios que primero no lo esté buscando. El don de Dios es necesario y es urgente si usted quiere permanecer siendo cristiano. Una cosa es que usted tenga el sello del Espíritu Santo. ¿Alguien me puede conseguir una botella, por favor? Esta botella. Imagínate esta botella vacía por completo. Si usted ve esa botella con esa etiqueta,
¿Usted sabe que ahí vino qué? Agua de esa marca. Agua de esa marca. Si usted ve esa botella por ahí, la patea, la tira, hace lo que sea, si el colmadero la ve o el dueño de la tienda la ve vacía, la echa en el zafacón. Pero dice que tiene aquí, que ahí va agua de esa marca. Lo peligroso de un cristiano es tener el sello del Espíritu Santo y andar vacío por ahí. ¿Usted sabe qué hace con las botellas vacías? Tengan o no tengan etiqueta. Son destruidas, son metidas en la hornaza, son derretidas para ver si pueden hacer algo que sirva. Es un peligro para un cristiano solamente tener el sello del Espíritu Santo y no estar lleno de Él. Porque no es que usted no sea cristiano porque no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Es que es necesario que usted sea lleno. La palabra dice que recibirán poder cuando sean investidos del Espíritu. Que no es un juego, que no se puede andar vacío. Si esa botella yo la pongo vacía ahí, la brisa del ventilador la tumba. Y hoy tenemos cientos de miles de cristianos que son una botella con la etiqueta, dicen cristiano, y de verdad Dios los reconoce como cristianos. Han sido sellados por el Espíritu Santo desde el día en que creyeron, pero no han sido llenos de Él. Señores, Dios no es incoherente. En el día que creíste fuisteis sellados, pero la palabra dice que debemos ser llenos. Diga conmigo, debemos ser llenos. Debemos ser llenos. No botellas con etiquetas, sino botellas llenas del producto que dice la etiqueta. No podemos hacerle creer a la gente de nuestro barrio que nosotros somos esa botella, pero que cuando vayan a buscar qué beber donde nosotros no haya nada. Me muero de sed. La necesidad apremia. Pero las botellas están vacías. Pero la botella dice que tiene producto. Mire ese joven. Mire esa jovencita. También que se vende camino a la iglesia los domingos, tan bien vestidos, tan bien puestos, tan disciplinados, tan bien portados, pero están vacíos. Cuando alguien quiera tomar, no va a encontrar nada. Señores, esto es serio. Para operar en el Espíritu Santo, primero hay que tener fe. Segundo, hay que ser investidos. Tercero, hay que ser llenos para luego poder operar en él. La vida del Espíritu es un mar de posibilidades para los creyentes. Existen innumerables e incuantificables cosas que Dios tiene reservadas para todos nosotros desde antes de la fundación del mundo en los lugares celestiales. Pero nadie va a poder acceder a eso si no es a través del Espíritu Santo de Dios. Es más, le voy a dar noticias. El Espíritu Santo de Dios es quien va a entregar la iglesia el día de la venida. Sin Él nadie se va a levantar de aquí. El peso de la carne no puede levantarse si no está lleno del neuma, del soplo, del aire, del viento del Espíritu. ¿Usted ha visto un globo vacío elevarse? Hay que llenarlo de gas, hay que llenarlo de neuma, hay que llenarlo de espíritu para que pueda ser elevado. Hay gente aquí que son globos con la etiqueta, con el sello, con el nombre, que lamentablemente se han dejado vaciar a un punto que solo tienen el nombre. Esto es grave. Viene año 2022, la iglesia necesita ser bautizada. Vamos a iniciar el año que va a entrar de rodillas para que el que quiera ser bautizado sea bautizado. Pero no soy yo que tengo que ir de rodillas por su bautismo. Usted tiene que ir de rodillas por su bautismo. Si usted quiere ver las enfermedades salir de los cuerpos con el toque de sus manos, si usted quiere ver los demonios salir de los cuerpos, si usted quiere operar, hay veces que yo me he visto en casa tan apurado que no he tenido otro remedio más que orar por los muchachos porque no puedo salir para ningún sitio. Porque ir al médico está correcto, pero hay momentos en que usted no puede salir para el médico. Son las 3 de la mañana, está lloviendo, usted no tiene pasaje ni tiene vehículo. Y el muchacho ardiendo en fiebre, usted tiene una sola opción. El problema es que a veces nosotros esperamos que las opciones se nos acaben. Que se nos acaben. Qué triste fue para Jesús cuando mandaron a ese muchacho epiléptico donde sus discípulos.
que vinieran con esa turba de gente discutiendo y con ese, se dejaron volver locos de la gente. La fe se le fue. La epilepsia nunca se fue y el hombre viene donde Jesús. Jesús, mira a ver lo que tú haces con tu gente. Lo llevé a mi muchacho enfermo donde ellos y no pudieron liberarlo. Si se te aparecen en la casa, a mí me han ido a tocar la puerta, hermano. Varón, corra. A mí me han ido a buscar para que gente se muera de resguardo. A mí me han ido a buscar para libertar el demoniado. A mí me han ido a buscar de cualquier cosa. A mi casa, tranquilo. ¿Y si no hay nada en la botella? Alguien me dijo a mí, Dios me reveló que usted iba a mi casa y mi mamá, que tiene un resguardo con 105 años, moría en paz. Es una demanda sobre mi vida. Cuando yo llegué aquí, yo le dije claramente, no voy a orar para que se levante. Todo el mundo está claro aquí, ¿verdad que sí? Yo voy a orar para que esta mujer se vaya en paz. Esa noche, oramos por esa mujer. Saqué a todo el que estaba ahí, que no estaba en nada. Le pedí la confesión de fe a esa mujer. Y cuando yo salí de ahí, los testimonios me siguieron a mí. Porque luego me enteré por boca de gente no cristiana que ese día todas las paredes de esa casa temblaron. Y la mujer partió en paz. Y si ese sueño que esa mujer se hizo, esas expectativas que ella tenía, que caían sobre mí, no hubiesen sido satisfechas, Dios iba a seguir siendo Dios, pero mi testimonio no iba a seguir siendo el mismo. Más que nuestra reputación, nuestro testimonio de cristiano es lo que debe imperar. La gente sabe que los cristianos han sido investidos de poder, aún los impíos más charlatanes y que más se burlan de los cristianos. Cuando se ven apurados es a un pastor que buscan. Cuando se ven en mala es a un convertido que buscan, incluso al convertido del que más ellos se burlaron en la fábrica. A ese es el que llaman. Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Solo de esa manera podemos operar en el Espíritu. Dios te bendiga. Dios le guarde. Si alguien quiere recibir al Espíritu Santo, yo le pido que venga y sea sincero y vamos a orar. Yo no te prometo que el Espíritu te va a bautizar hoy, pero yo voy a orar por ti. ¿Sabes por qué yo te llamo y no voy donde ti? Porque cuando alguien tiene necesidad sincera de algo, lo procura. Yo voy a orar por ti y tú te vas a dedicar a buscar esa vida del Espíritu. Si la quieres, ¿alguien quiere el Espíritu Santo de Dios? Ven. ¿Alguien quiere ser bautizado? Mientras tanto entonen esa canción. Yo no quiero orar por nadie que no quiera la vida del Espíritu. El Espíritu Santo quiere bautizar a la gente. Yo he visto gente siendo bautizada, niños siendo bautizados por el Espíritu Santo. Niños. ¿Cómo un niño? ¿Qué hace un niño para recibir el don de Dios? Yo vi un niño de brazos ser tocado por el Espíritu Santo cuando le impuse la mano. Esa fue la cosa más inusual que yo vi en mi vida entera, no había visto eso. Que yo puse la mano sobre un bebé y el niño sintió la unción y se sacudió. El Espíritu Santo es una persona real. Padre,